Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén disfrutando de un día absolutamente maravilloso. Hoy nos embarcamos en una travesía fascinante, un tema que estoy convencido resonará profundamente con todos ustedes, especialmente ahora que las luces navideñas comienzan a tejer su encanto y el espíritu festivo nos envuelve con su cálido abrazo. Vamos a desgranar los entresijos de una pareja que ha cautivado admiradores a lo largo y ancho del globo, y que durante esta temporada de fiestas, nos ha deleitado con momentos que parecen sacados de un relato de hadas. Sí, sé que ya están intuyendo de quién hablamos. Hoy desvelaremos los secretos, las conjeturas y, por qué no, los anhelos detrás de una hipotética y soñada Navidad bajo el árbol para Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se lo imaginan? Prepárense para un viaje exuberante cargado de romance, especulaciones apasionadas y el inconfundible brillo que solo la Navidad puede otorgar. Y antes de sumergirnos de lleno en cada uno de los detalles que desgranaremos, si por alguna casualidad aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, les extiendo una cordial invitación a que presionen ese botón de suscribirse. Créanme, no querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas y análisis detallados. Todos y cada uno de nosotros somos plenamente conscientes de la química arrolladora y absolutamente explosiva que irradia Can Yaman y Demet Özdemir cuando comparten pantalla. Desde el instante en que protagonizaron juntos la inolvidable serie Erkencikus, su conexión, que trascendió las barreras de la ficción, se metamorfoseó en un fenómeno global. Aquellas miradas cargadas de significado, sus risas espontáneas, esa complicidad palpable que transmitían, era pura magia en movimiento. Y aunque en el intrincado laberinto de la vida real las trayectorias personales puedan tomar caminos divergentes, los seguidores, con una tenacidad admirable, se aferran a esos instantes icónicos y a la esperanza perpetua de que esa chispa vital se haya mantenido intacta, o que al menos hayan compartido momentos de especial relevancia. La Navidad, con su aura de nostalgia y celebración, es, sin lugar a dudas, la época del año por excelencia para avivar esas fantasías y para imaginar cómo las luminarias de la televisión turca dan vida a estas entrañables fiestas. Can, con su carisma magnético y un estilo de vida que a menudo acapara los titulares, y Demet, con su elegancia innata y una dulzura que desarma, conforman una dupla que tanto a nivel visual como emocional, resulta sencillamente perfecta, casi etérea. Ahora, la pregunta que nos apremia y que enciende nuestra imaginación: ¿cómo sería, en un escenario ideal, una Navidad compartida por ellos dos? Acerquémonos y construyamos mentalmente el lienzo. Seguramente no se trataría de una celebración mundana ni ordinaria. Visualicemos un ambiente envolvente cargado de la calidez de luces navideñas parpadeantes, un árbol de Navidad imponente engalanado con una minuciosidad exquisita, quizás adornado con elementos que posean un significado intrínseco para ambos, un guiño a su historia compartida. Podríamos imaginar una cabaña de madera, con esa rusticidad elegante que tanto evoca calidez, o alternativamente, un apartamento de lujo en el corazón de alguna metrópoli europea, impregnado de un aire histórico y romántico. La nieve cayendo suavemente en el exterior, un manto blanco que cubre el mundo, mientras que en el interior, el reconfortante calor del hogar y la compañía mutua se convierten en los verdaderos protagonistas. Can, con esa sonrisa que tiene el poder de derretir corazones, quizás ocupado en preparar un chocolate caliente con un ingrediente secreto, su toque personal. Y Demet, con su risa contagiosa, anidada en el suave abrazo de una manta, contemplando el danzar de las llamas en la chimenea, un cuadro de serenidad y conexión. La gastronomía, por supuesto, desempeñaría un papel estelar en esta ecuación festiva. Si consideramos sus raíces, la rica y variada cocina turca podría encontrar su merecido espacio, tal vez a través de la reinterpretación de platos tradicionales adaptados a la ocasión especial, o quizás dándose el lujo de explorar y deleitarse con sabores internacionales. Imaginemos postres caseros con ese aroma que transporta a la infancia, galletas de jengibre con formas divertidas que invitan a la risa, y, por qué no, un brindis espumoso con champán para celebrar la vida, la alegría y los momentos compartidos. Y la música, esa banda sonora indispensable que envuelve la Navidad. Desde los villancicos clásicos que evocan recuerdos universales hasta melodías que insuflan vida a los recuerdos que ellos, Can y Demet, compartieron en Erkencikus, esos momentos que quedaron indeleblemente grabados en la memoria de millones de almas cinéfilas. Pero, más allá del telón de fondo escenográfico y la opulencia de la decoración, lo que verdaderamente elevaría esta celebración a la categoría de ensueño sería la intimidad y la profundidad de su conexión. Imaginemos una Nochebuena apacible, lejos del bullicio incesante y del escrutinio de las cámaras,
un espacio donde solo ellos dos existen, inmersos en conversaciones que fluyen libremente, recordando anécdotas entrañables, compartiendo sueños, y quizás, vislumbrando futuros proyectos o más simplemente saboreando el instante presente con una gratitud palpable. El intercambio de regalos, ese ritual cargado de significado, sería un momento cumbre. ¿Qué podría Khan obsequiarle a Demet? Tal vez algo hecho a mano con dedicación, una joya delicada con un mensaje oculto, un detalle que hable directamente al corazón. Y Demet, con esa sensibilidad que la caracteriza, podría sorprender a Khan con un obsequio que refleje su personalidad vibrante o un objeto imbuido de un profundo valor sentimental. La verdad es que, aunque sea un ejercicio de pura especulación, la idea de concebirlos juntos durante la Navidad resulta sumamente atractiva, casi magnética. Sus personalidades, en innumerables aspectos, se complementan de una manera fascinante. Khan con su energía vital desbordante y una fuerza indomable, y Demet, con su dulzura conmovedora y una serenidad que calma el alma, podrían forjar un equilibrio perfecto, una armonía singular. Pensemos en la forma en que sus miradas se cruzaban en la serie, esa admiración mutua que se respiraba y se palpaba en cada fotograma. Esa conexión, forjada en la pantalla, no se desvanece fácilmente y en la época más mágica y nostálgica del año, es natural, casi inevitable, que los fans la evoquen con renovada intensidad. Hemos sido testigos, a través de las redes sociales, de cómo ambos disfrutan y viven la vida, cada uno trazando su propio camino con determinación. Khan ha estado enfocado en proyectos de envergadura internacional, labrándose un espacio significativo en el cine y la televisión a nivel global, mientras que Demet ha continuado edificando una carrera deslumbrante en Turquía, protagonizando series aclamadas por la crítica y participando en campañas publicitarias de renombre. Cada uno ha elegido su propio destino, su propio sendero. Sin embargo, el legado imborrable de Erkenci y la química innegable que compartieron persisten como un eco vibrante. Y es precisamente esa magia inherente la que nos impulsa a imaginar cómo sería un posible encuentro navideño entre ellos, quizás fortuito, quizás meticulosamente planeado, pero siempre envuelto en la expectación de que algo verdaderamente especial pudiera florecer. Podríamos incluso atrevernos a fantasear con alguna anécdota divertida que pudiera surgir de su interacción. Imaginen, por ejemplo, un intento torpe y cómico de decorar juntos el árbol de Navidad, culminando en un caos controlado de bolas rotas y luces enredadas. O quizás una competencia amistosa para ver quién es capaz de construir el muñeco de nieve más extraordinario, si la fortuna les sonriera con un paisaje nevado. Esos pequeños instantes de espontaneidad, de complicidad genuina, son precisamente los que tienen el poder de transformar una celebración en una experiencia memorable y, sobre todo, auténtica. La Navidad, en su esencia, es un momento propicio para compartir risas, para tejer recuerdos imborrables, y con la chispa eléctrica que Khan y Demet desprenden, estoy absolutamente convencida de que no faltarían esos momentos luminosos. Además, la cultura turca, rica en tradiciones, posee costumbres muy arraigadas para estas fechas. Y aunque la celebración de la Navidad no sea tan ancestral o extendida como en otras culturas, el espíritu de unión familiar, de compartir y de generosidad impregna todas las festividades. Si ellos, en un gesto de generosidad y conexión con sus seguidores, decidieran compartir algún retazo de su celebración en las redes sociales, como tan a menudo hacen en otras ocasiones, sería, sin duda, un regalo inestimable para miles y miles de personas. Una simple fotografía juntos, un breve vídeo capturando un instante de alegría, un escueto pero significativo Feliz Navidad, acompañado de una imagen evocadora, serían suficientes para encender la ilusión y la esperanza de una legión de admiradores. Y si nos permitimos un vuelo aún más audaz, un salto hacia lo puramente soñador, ¿podríamos acaso imaginar un reencuentro profesional? Quizás la posibilidad de una película navideña conjunta, o un proyecto especial que los reúna nuevamente en la pantalla. Eso, sin lugar a dudas, representaría el regalo supremo para sus fervientes seguidores. Pero mientras tanto nos resignamos con una dulce melancolía a la imagen mental de ellos dos, compartiendo un momento íntimo y acogedor bajo el resplandor tenue de un árbol de Navidad, rodeados de amor, buenos deseos y la promesa tácita de momentos mágicos. En definitiva, la idea de Khan Yaman y Demet Özdemir compartiendo una Navidad de ensueño, un festín para los sentidos bajo el brillo de un árbol decorado, representa la fusión perfecta. Entre la fantasía más romántica y el encanto inefable de estas fechas tan entrañables. Es la imagen anhelada por todos sus fans, un reflejo nítido de la química inolvidable que nos brindaron y de la esperanza persistente de que, más allá de los límites de la ficción,
siempre perdure un vínculo especial. Ya sea que se manifieste en la cruda realidad o se desarrolle en la etérea arena de nuestra imaginación. Esta imagen nos infunde una calidez profunda y nos recuerda la magia pura y deslumbrante que son capaces de crear cuando unen sus talentos y sus personalidades. Y hasta aquí nuestro viaje, nuestra encantadora exploración por esta deliciosa especulación navideña. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado tanto como yo al imaginar este escenario tan particular y lleno de potencial. Ha sido un placer absoluto compartir estas ideas, estos sueños con todos ustedes. Ahora la pregunta se dirige a ustedes, me encantaría, de verdad, saber qué piensan. ¿Cómo imaginan ustedes una Navidad perfecta para Can y Demet? ¿Tienen alguna otra fantasía, algún otro anhelo sobre ellos que les gustaría compartir con esta comunidad? Les invito a dejar sus comentarios abajo, ya que me encanta leerlos y entablar conversaciones significativas con cada uno de ustedes. Y si este vídeo ha logrado arrancarles una sonrisa, o si les ha transmitido un atisbo del espíritu navideño anticipado, no olviden, por favor, dedicarle un gran me gusta como muestra de su apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, para que todos podamos sumergirnos juntos en esta burbuja de ensueño. Y por supuesto, si por alguna razón aún no se han unido a nuestra familia de suscriptores, les extiendo una vez más mi más sincera invitación, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias cautivadoras y contenidos que preparamos con tanta pasión. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto final. Les deseo a cada uno de ustedes una Navidad verdaderamente maravillosa, impregnada de amor incondicional, paz interior y una alegría desbordante. Nos vemos, si así lo desean, en nuestro próximo vídeo.